Había un jardín, y en ese jardín había una rosa específica. No sé qué clase de rosa era, no sé si existe esa variedad aquí en la tierra. Era de un rojo que no era rojo, o quizás era el rojo más completo que el rojo puede ser. Un color que no solo se veía, sino que se sentía, que comunicaba algo sin palabras, que decía algo que yo no tenía lenguaje para recibir en ese momento, pero que igual recibí. Y todavía hoy, años después, cuando cierro los ojos e intento recordar ese jardín, lo que vuelve primero no es la luz, no es la presencia de Jesús, no es la voz que cambió todo lo que yo creía sobre esta vida. Lo que vuelve primero es esa rosa, ese rojo que no era solo un color. Y no sé por qué. Todavía no sé por qué fue eso lo primero que guardé, pero ahí está. Y creo que hay una razón para que siga ahí. Me llamo Roberto, tengo 48 años, fui adicto durante 16 de ellos, y estoy vivo hoy por una sola razón. Y esa razón no tiene nada que ver con mi fuerza de voluntad, ni con el programa, ni con las personas que me ayudaron, aunque les debo todo a ellos también. Estoy vivo porque hace 7 años, durante 7 minutos exactos, mi corazón dejó de latir. Y en esos 7 minutos, alguien me mostró algo que no tenía derecho de ver, y me mandó de vuelta para contarlo. Si eres nuevo en este canal, suscríbete ahora mismo, porque lo que estoy a punto de compartir contigo es para alguien específico que está del otro lado de esta pantalla. Y ese alguien necesita escuchar esto hasta el final. Y antes de continuar, escríbeme en los comentarios si tienes o tuviste a alguien en tu familia destruyéndose. Si eres tú el que se está destruyendo. Si ya pasó y quedó la cicatriz. Escríbelo. No tienes que dar detalles. Una sola palabra es suficiente. Pero escríbelo. Porque lo que voy a contarte no es solo mi historia. Es un mensaje que fue dirigido específicamente a las personas que están viviendo eso ahora. Necesito que sepas por qué estoy aquí, antes de contarte lo que vi allá. No sobreviví para ser un ejemplo de recuperación. No sobreviví para dar charlas en centros de rehabilitación, aunque lo hago. No sobreviví para que alguien me pusiera en un póster con una frase motivacional abajo. Sobreviví porque Jesús, en ese jardín, me dijo algo sobre mi familia que me obligó a volver. Me dijo algo sobre cada familia que ha visto a alguien destruirse y que no sabe qué está haciendo Dios mientras eso pasa. Y ese algo era demasiado importante para que yo me lo llevara conmigo al otro lado. Ese es el porqué. Y la experiencia que explica el porqué viene ahora. Tenía 41 años cuando ocurrió. Llevaba 3 semanas en la recaída más grave de toda mi historia de adicción. Hay cosas que no voy a describir con detalle porque no es necesario, y porque hay personas escuchando esto que pueden estar en ese lugar ahora mismo, y lo último que quiero hacer es añadir imágenes a lo que ya están cargando. Lo que importa es el resultado. Mi cuerpo llegó a un punto donde no pudo más, y paró. 7 minutos. Eso me dijeron después los paramédicos. 7 minutos de muerte clínica. 7 minutos donde mi corazón no latió ni una sola vez, donde mis pulmones no tomaron ni un solo respiro, donde Roberto el adicto, Roberto el padre ausente, Roberto el hombre que había mirado a su madre a los ojos y prometido que iba a cambiar y que no había cambiado, ese Roberto clínicamente no existía. Y esos 7 minutos son el ancla de todo lo que te voy a contar. Porque en esos 7 minutos pasó algo que tarda mucho más que 7 minutos en contarse. Y lo que pasó en esos 7 minutos lo recuerdo con una claridad que no tengo sobre ninguna otra cosa en mi vida. No recuerdo con esa claridad el nacimiento de mis hijos. No recuerdo con esa claridad el día de mi boda. No recuerdo con esa claridad ninguno de los momentos que debería ser los más grabados en la memoria de un hombre. Pero esos 7 minutos los recuerdo completos, en orden, sin que se haya borrado nada. Eso por sí solo ya me dice algo. El primero de esos 7 minutos lo pasé sin entender nada. No fue la experiencia cinematográfica que a veces la gente describe. No fue el túnel de luz inmediato. No fue la paz repentina. Fue confusión. Fue una ausencia total de puntos de referencia. Fue como despertar en un lugar que no reconoces sin saber cómo llegaste ahí,
sin saber cuánto tiempo llevas ahí, sin saber si estás despierto o si esto es un sueño de otro tipo. Eso fue el primer momento. Y luego empezó el jardín. No entré al jardín. El jardín apareció alrededor de mí, como si el lugar donde yo estaba hubiera decidido convertirse en eso. Y lo primero que noté, antes de ver nada claramente, fue el color. Necesito hablarte del color, porque lo que los colores hacen en ese lugar es completamente diferente a lo que hacen aquí. Aquí los colores informan, te dicen qué es algo. El verde te dice que hay pasto, el azul te dice que hay cielo, el rojo te dice que algo está encendido o caliente, o que hay que detenerse. Los colores aquí son un código, una señal, un sistema de etiquetas que el ojo aprende desde pequeño. Allá los colores no etiquetan, los colores comunican, los colores hablan. El verde de ese jardín no me decía que había vegetación, me decía algo sobre la vida, sobre la permanencia de la vida, sobre la clase de vida que no se agota, ni se enferma, ni se pudre. Un verde que no era el verde que conocemos, sino el verde que el verde aquí trata de ser y no puede. El azul del cielo, si era cielo, no me decía que estaba afuera, me decía algo sobre la eternidad, sobre una extensión que no tiene borde, sobre la ausencia de todo límite, y me lo decía sin palabras, me lo decía directamente al centro de lo que yo era. Y luego estaba el rojo de esa rosa. No sé qué me decía ese rojo, todavía no lo sé completamente. Sé que me decía algo sobre el amor, pero no el amor ordinario, el amor que implica sacrificio y que no se arrepiente del sacrificio, el amor que costó algo y que siguió siendo amor de todas formas, el amor que mira lo peor de alguien y no se va. Algo así me decía ese rojo. Y no puedo explicarlo mejor que eso, porque el idioma de ese lugar no cabe en este. Pero ese rojo lo guardo, y cuando estoy en un momento difícil, cuando la tentación regresa, o cuando el peso de lo que fui se pone demasiado pesado, pienso en ese rojo, y algo en mí se calma. En algún punto de esos 7 minutos llegué al centro del jardín, y en el centro del jardín estaba él. No voy a construir suspenso alrededor de eso porque no lo necesita. Era Jesús. Lo supe de la manera en que en ese lugar se sabe todo, directamente, sin proceso, sin necesidad de verificación. Era Él, y su presencia era la fuente de todo lo que yo había estado sintiendo desde que el jardín apareció. Los colores, la paz, esa sensación de ser visto completamente y no tener miedo de ser visto. Todo venía de Él, era el origen de todo eso. Y lo primero que sentí cuando entendí que era Él fue vergüenza. Una vergüenza específica, la clase de vergüenza que siente alguien que sabe exactamente cómo llegó ahí y que no puede pretender que no lo sabe. Yo sabía cómo había llegado a ese jardín, había llegado destruyéndome, había llegado eligiendo día tras día, durante 16 años, algo que me estaba matando. Había llegado haciendo exactamente lo contrario de lo que se supone que hace alguien que está tratando de vivir. Y Jesús no dijo nada sobre eso. No me habló de mis errores, no me habló de mis fracasos, no me dio un recuento de las promesas rotas, de los años perdidos, de las personas que había lastimado. Lo que hizo fue algo que no esperaba, me miró. Me miró de la manera en que ese lugar hace que todo sea diferente aquí. Me miró desde adentro de mí, y lo que encontró adentro de mí no lo rechazó. Eso fue lo primero, y tardé en poder recibir eso. Tardé incluso estando en ese lugar. Pero luego Él me mostró algo, y fue para esto para lo que vine de vuelta. Me mostró a mi familia. Necesito que entiendas lo que significa ver a tu familia desde ese lugar. No es verlos como los ves en una foto o en un recuerdo. Es verlos en toda su realidad, en todo lo que son, en todo lo que están cargando. Verlos sin el filtro que yo normalmente usaba para no tener que ver completamente lo que mi adicción les había hecho. Verlos sin excusas y sin distancia. Vi a mi madre. Vi a mi madre en su cocina, sola, a las 3 de la mañana, rezando. No rezando el rosario, no rezando con fórmulas, rezando de la manera en que reza alguien que está al límite de sus fuerzas, rezando con el cuerpo inclinado sobre la mesa y las manos juntas, y la voz en un susurro que nadie escucha, pero que igual sale porque no puede quedarse adentro, rezando por mí, rezando por el hijo adicto que llevaba 16 años destruyéndose mientras ella miraba sin poder hacer nada. Vi a mi hermana,
Vi la manera en que había aprendido a hablar de mí con la gente, esa manera cuidadosa de cambiar el tema cuando alguien preguntaba cómo estaba Roberto, esa habilidad dolorosa que desarrollan los familiares de los adictos, de protegerse y de proteger al familiar al mismo tiempo, y de no lograr completamente ninguna de las dos cosas. Vi a mis hijos. Mis dos hijos que para ese entonces ya eran adolescentes y que habían aprendido a no esperar demasiado de su padre, porque esperar demasiado de su padre había resultado en demasiadas decepciones. Y ver todo eso, verlo completo y sin filtro, fue el momento más difícil de esos 7 minutos. Fue más difícil que morir, fue más difícil que cualquier cosa que había vivido antes. Y entonces Jesús me habló sobre ellos. Lo que me dijo fue lo que llevo 7 años intentando encontrar las palabras para transmitir. Y todavía no tengo las palabras perfectas, pero tengo las palabras que tengo, y con esas voy. Me dijo que cada persona que ve a alguien destruirse, que cada familiar que está mirando a alguien que ama consumirse en algo que no puede controlar, está viviendo una de las formas más agotadoras y más solitarias de sufrimiento que existen. Porque es un sufrimiento que no termina con el tiempo de la manera en que terminan otros sufrimientos. Un duelo tiene etapas, una enfermedad tiene un curso, pero el sufrimiento de ver a alguien destruirse es cíclico, va y viene, levanta esperanza y la destruye, instala miedo y luego lo calma y luego lo vuelve a instalar. No tiene forma reconocible, no tiene un libro que explique cómo va a ir avanzando. Y en ese sufrimiento, me dijo Jesús, hay una pregunta que la familia no dice en voz alta, pero que vive adentro de cada uno de ellos. Una pregunta que los acompaña a las 3 de la mañana en la cocina, y en las conversaciones cuidadosas, y en las noches donde el teléfono suena y el corazón se detiene antes de contestar. La pregunta es esta: ¿dónde está Dios en esto? Porque si Dios existe, y si Dios ve todo, y si Dios puede intervenir, entonces la pregunta de por qué alguien que yo amo se está destruyendo, mientras yo miro sin poder hacer nada, es una pregunta que tiene que tener una respuesta. ¿O no la tiene? Y si no la tiene, entonces ¿qué significa eso sobre Dios? ¿Y qué significa eso sobre esta vida? ¿Y qué significa eso sobre todo lo que me enseñaron a creer? Jesús me dijo que a esa familia, a esa madre en la cocina, a esa hermana que aprendió a desviar el tema, a esos hijos que aprendieron a no esperar demasiado, Dios les dice algo. Les dice algo en los momentos exactos donde la pregunta es más urgente. Les dice algo en el idioma de cada uno de ellos, que no es el mismo para nadie. Pero lo que dice es esto: yo también lo estoy viendo, y no estoy quieto. Eso fue lo primero que recibí en ese jardín sobre mi familia. La certeza de que lo que ellos interpretaban como silencio de Dios no era silencio. Era un trabajo que no se veía desde donde ellos estaban, pero que estaba ocurriendo. Un trabajo que se hacía en mí, en las capas de mí que yo mismo no podía ver. Un trabajo que se hacía en los momentos de los 7 minutos que estoy describiendo. Un trabajo que requería tiempo, y que el tiempo que requería no era el tiempo que mi familia quería que tomara, porque nadie quiere que tome ese tiempo. Nadie puede aguantar que tome ese tiempo. Y sin embargo, ese es el tiempo que toma. Me dijo que el amor de una madre que reza a las 3 de la mañana no se pierde. Me dijo que esas oraciones van a algún lugar, que no rebotan en el techo y se caen al piso, que cada vez que alguien intercede por otra persona, especialmente por alguien que no puede o no quiere interceder por sí mismo, esa intercesión se convierte en algo real en el plano que yo estaba viendo, algo que actúa, algo que trabaja, algo que prepara el terreno para cuando el momento llega. Y Jesús me dijo que para muchos adictos, para muchas personas que se están destruyendo, de cualquier manera que una persona puede destruirse, el momento llega. No siempre llega con tiempo. Esa es la parte que duele y que no voy a edulcorar. No siempre llega con tiempo. Pero cuando llega, cuando hay un momento de apertura en alguien que estaba cerrado, cuando hay un instante de claridad en alguien que estaba en la oscuridad, parte de lo que hizo posible ese momento fueron las oraciones que alguien rezó a las 3 de la mañana, en una cocina que el adicto ni siquiera sabía que existía en ese momento. Mi madre nunca supo que sus oraciones de las 3 de la mañana eran parte de lo que me trajo de vuelta, hasta que se lo dije, hasta que le describí lo que Jesús me mostró, hasta que ella, con 72 años, se quebró en llanto en mi cocina y me dijo que llevaba años rezando exactamente a esa hora,
y que nunca le había dicho a nadie, porque le daba vergüenza que pensaran que era exagerada. No era exagerada, era exactamente lo que Dios necesitaba que hiciera. Y eso fue lo que me mandó de vuelta. No la culpa, no la vergüenza, no el deber. La certeza de que mi familia había estado siendo acompañada durante todo lo que yo les había hecho pasar, y que esa compañía quería que yo llegara para contarles que no habían estado solos, que Dios había escuchado, que las oraciones de las 3 de la mañana habían llegado exactamente a donde tenían que llegar. Pero volver fue lo más difícil que he hecho en mi vida, más difícil que los 7 minutos de muerte clínica, más difícil que la desintoxicación que vino después, más difícil que todo lo que vino después. Porque volver no fue solo volver al cuerpo, fue volver con todo lo que había visto, con la imagen de mi madre en la cocina a las 3 de la mañana, con la cara de mis hijos que habían aprendido a no esperar, con el peso de lo que había entendido sobre el daño que había causado, con la responsabilidad de cargar algo que no cabe fácilmente en ningún idioma humano y que igual tenía que cargar. El cuerpo tardó semanas en recuperarse, la mente tardó más. Hubo momentos donde lo que había visto en ese jardín parecía irreal, donde la lógica de este mundo se imponía sobre la certeza de lo que había experimentado, donde me preguntaba si me había inventado todo, si había sido una alucinación, si el cerebro privado de oxígeno no es capaz de generar imágenes vívidas que no significan nada. Pero entonces recordaba el rojo de esa rosa, y sabía que no me lo había inventado. No me puedo inventar algo que no existe en ninguna parte de lo que conozco. No me puedo inventar un color que no tiene equivalente en este mundo, y que comunica algo que ningún idioma tiene palabras para decir. Eso no viene del cerebro privado de oxígeno, eso viene de otro lugar. La incredulidad de las personas que me rodeaban fue lo segundo más difícil. Mi madre me creyó de inmediato. Me creyó porque yo le describí la cocina a las 3 de la mañana con detalles que yo no podía saber de ninguna otra manera. El corazón de una madre que ha estado rezando por un hijo adicto ya sabe que hay cosas que no se explican con las categorías ordinarias. Pero hubo otros que no creyeron. Médicos que me explicaron qué le pasa al cerebro sin oxígeno. Conocidos que se alejaron. Personas de fe que me dijeron que estas experiencias pueden ser engaño. Eso dolió de una manera particular. Que los que más deberían poder recibir esto fueran a veces los que más resistencia ponían. Pero entendí que el problema no era la incredulidad. El problema hubiera sido callarme por miedo a ella. Hubo momentos de duda, pero el rojo de esa rosa siempre volvía, y con él la certeza. Con el tiempo fue creciendo algo que no esperaba. Empecé a encontrar personas que lo reconocieron, no como información nueva, como la descripción de algo que ya habían vivido, pero para lo que no tenían nombre. Madres que en alguna noche de las 3 de la mañana habían sentido una paz que llegó sin razón, una certeza de que no estaban solas en el momento exacto donde deberían haberse sentido más solas. Y lo que Jesús me mandó a contar, esas personas lo reconocieron de inmediato. Eso fue lo que me confirmó que ese mensaje no era solo para mí, era para todos los que están en ese lugar ahora mismo. Y lo que les digo a todos ellos es lo mismo que Jesús me dijo a mí en ese jardín. No están solos. Dios está viendo lo mismo que están viendo ustedes, y no está quieto. Hay algo que quiero decirle directamente a alguien que está escuchando esto ahora mismo, y que está en el lugar donde estaba mi familia. Si tienes un hijo, un hermano, un padre, una pareja que se está destruyendo, si llevas meses o años mirando ese proceso sin poder detenerlo, si has llegado al punto donde ya no sabes si rezar tiene sentido porque has rezado tanto y las cosas no han cambiado, si la pregunta de dónde está Dios en esto ya no es retórica, sino que es la pregunta más urgente que tienes, escúchame. Dios te vio rezar. Escuchó cada oración que hiciste, aunque no sintieras que nadie te escuchaba. Estuvo contigo en cada momento donde cargaste algo que no deberías haber tenido que cargar solo. Y la persona que amas, por más que parezca irreversiblemente perdida, no está fuera del alcance de lo que vi en ese jardín. Ninguna persona lo está. Ese jardín tenía espacio para mí. Tenía espacio para el adicto de 41 años que había roto todas las promesas que había hecho. Eso me lo mostró Jesús con la claridad que solo ese lugar puede dar. No te prometo el resultado que quieres. No tengo ese poder y ningún ser humano lo tiene.
Pero te digo lo que sé con certeza. Tu amor por esa persona, tu oración por esa persona, tu negativa a rendirte incluso cuando todo te dice que te rindas, eso está haciendo algo. Aunque no lo veas, aunque los resultados no lleguen en el tiempo que necesitas que lleguen. Algo está pasando en los 7 minutos de ese alguien que todavía no ocurrieron. Y si eres tú el que se está destruyendo, si eres tú el que llegó a este video de alguna manera que quizás te pareció coincidencia, si eres tú el que sabe que hay alguien en tu vida rezando a las 3 de la mañana por ti y que esa imagen te pesa más de lo que puedes decir, quiero que sepas que lo que vi en ese jardín no era solo para mí, era también para ti. El rojo de esa rosa, lo que comunicaba sobre el amor que no se rinde y que no se va, y que no suma costos ni lleva cuentas, era para ti. Eres la razón de esas oraciones de las 3 de la mañana. Y las oraciones llegaron, están llegando, ahora mismo. Antes de terminar, necesito decir algo sobre lo que me quedé. No me quedé con respuestas para todo. No me quedé con la comprensión completa de por qué la adicción existe, de por qué algunas personas la viven y otras no, de por qué algunos adictos encuentran el momento de apertura y otros no lo encuentran a tiempo. Me quedé con preguntas sobre eso que todavía no tienen respuesta en el idioma que hablo aquí. Pero me quedé con algo que es más que suficiente. Me quedé con haber visto ese jardín, con haber visto los colores de ese lugar que comunican lo que los colores de aquí no alcanzan a comunicar, con haber visto a Jesús en el centro de todo eso, con haber recibido lo que me dijo sobre mi familia, y con saber, con la certeza que solo puede dar haber estado en ese lugar, que el amor que se da sin retorno, el amor que reza a las 3 de la mañana por alguien que no sabe que se está rezando por él, ese amor es una de las cosas más reales que existen en este universo. Eso es suficiente, es más que suficiente. Es lo que me hace levantarme cada día. Es lo que me hace seguir contando esto, aunque haya personas que no lo crean. Es lo que me hace volver a describir el rojo de esa rosa, aunque todavía no encuentre las palabras exactas para hacerlo. Porque hay alguien que necesita escuchar que las oraciones de las 3 de la mañana llegaron, que Dios las escuchó, que no estuvieron solos. Ese es el mensaje. Eso fue lo que Jesús me mandó de vuelta para decir. Si llegaste hasta aquí, gracias. No sé cómo llegaste a este video. No sé qué estabas buscando cuando lo encontraste. Pero creo que hay una razón para que hayas llegado hasta el final. Y si algo de lo que escuchaste te tocó en un lugar que no habías nombrado en voz alta todavía, escríbelo en los comentarios, aunque sea una sola frase, aunque no estés seguro de qué decir exactamente, escríbelo, porque lo que cargamos en silencio pesa más de lo que cualquier cosa debería pesar. Y si eres nuevo, suscríbete, hay más de esto, hay más de lo que traje de ese jardín. Cuando encuentre las palabras para el resto, voy a estar aquí. 7 minutos fue todo lo que necesité, y tardé 7 años en entender que era suficiente, que era exactamente suficiente.